Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un día en que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, fueron a decirle a Jesús: ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacen los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos? Jesús les respondió: ¿acaso los amigos del esposo pueden ayunar cuando el esposo está con ellos? Es natural que no ayunen mientras tienen consigo al esposo, pero llegará el momento en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie usa un pedazo de género nuevo para remendar un vestido viejo, porque el pedazo añadido tira del vestido viejo y la rotura se hace más grande. Tampoco se pone vino nuevo en odres viejos, porque hará reventar los odres y ya no servirán más, ni el vino ni los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, así como termina es lo esencial y lo fundamental. A vino nuevo, odres nuevos. Es una contraposición que hoy la palabra de Dios nos está dando entre lo viejo y lo nuevo. Lo nuevo es eso que tiene la fuerza, ¿verdad? La fuerza, juventud, ¿verdad? Todo lo que sea. Pero recordemos que la conversión es lo que a nosotros nos da el dinamismo y nos da esa juventud. Ya yo veo, yo que fuera. Ahí está la verdadera juventud. Es la fuerza de Dios que actúa en nosotros. Pero atención, eso es lo que ante las cosas negativas, cosas de corrupción, todo lo que no nos va bien, eso es lo que está tironeando lo nuevo. Pero ¿quién te da lo nuevo, queridos amigos? Aquí está, la palabra de Dios. Entonces no nos estamos nos estamos refiriendo simplemente a la juventud en cuanto a edad. Y ojalá también así sea, a pesar de que ñandeina ya perdese y aceroina con respecto a una verdadera evangelización de nuestros jóvenes y de nuestros niños. Atención, queridos hermanos de esta sociedad paraguaya. Tenemos que estar atentos, porque si no hacemos una evangelización educando y educar evangelizando, como decía San Juan Bosco, entonces, queridos hermanos, no vamos a poder justamente cambiar. Esto que te está diciendo, a vino nuevo, odres nuevos, quiere decir que todos podemos siempre, ya recautucharnos, ¿verdad? Siempre podemos renovarnos, digamos con otra palabra mucho más sencilla. El Señor nos está pidiendo novedad de vida, novedad de vida. Ñande tu yara moyepe, se tu yara moyepe, o lo que sea, papá, mamá, abuela, todo lo que sea. Igual siempre podemos renovarnos porque el espíritu no envejece. El espíritu no envejece. El espíritu siempre puede cambiar, el espíritu siempre. Y por eso dice que nosotros tenemos que cambiar a odres nuevos o a vino nuevo, odres nuevos. Y así también, viceversa. Porque o si no, dice, si vos no cambiás tu mentalidad, si vos no dejás lo que es corrupto, si vos no dejás lo que es mentira, si vos no dejás lo que es engaño, si vos no dejás lo que es titis, ¿verdad? En crecer en tu vida espiritual, estás paralítico y te quedás allí. Evidentemente que ese vino nuevo que se te ofrece, que es la novedad de vida, que es la alegría, porque el vino nuevo, ¿verdad? Es siempre, queridos hermanos, la propuesta del Señor de su Evangelio. Pero upea o mondoropata a un boca pupata. Entonces, si vos seguís con ese odre, es decir, con esa mentalidad antigua, con esa mentalidad de no querer cambiar, con esa mentalidad egoísta, con esa mentalidad de encerrarte en vos mismo. Y por eso que insiste, ¿verdad? Y dice, te pone estos ejemplos, dice, nadie usa un pedazo de género nuevo, novedad, con fuerza, hay que renovar, tenemos que seguir al Señor, secuela Cristo, la novedad de vida que es Cristo, para remendar un vestido viejo, aquello que cayó en desuso. Pero Osoropane, y lo que decía nuestro obispo, año 1970 y un poco, ¿verdad? Decían que el tejido moral de la nación, upero, acuerdas, y pamaina.
comienza a tener algunos agujeros nuestra moral. 1978, 79 por ahí creo que es. Los obispos ahí o los historiadores nos dirán mejor los documentos de la iglesia, ¿verdad? Paraguaya. Pero dice aquí, Coangaumene, si es que nosotros no entendemos esto, no hemos cambiado, la ñan de tejido moral de nuestra nación, osoro paitema. Y no sé si dentro de 10 años o ya dentro de poco vamos a decir, ya no existe más la moral, la tejido moral. Así es que, queridos hermanos, tenemos que volver a mirar y entender el Evangelio. Esta conversión verdadera, esta novedad de vida que nos trae el Señor justamente es aquella del vino nuevo. Pero para eso nosotros tenemos que también tener estos odres nuevos, mentalidad nueva. Lo nuevo nos lanza siempre hacia adelante. Lo nuevo es lo que nos pone aquí al tapete para mirar, para conocer todo. Hasta dentro del aspecto antropológico, ¿verdad? O sea, de lo que es la humanidad, cómo el Evangelio utiliza esta simbología. La ñan de Tuyano, lo que sea, si somos odres viejos, ya no vemos más luego. Necesitamos lente, necesitamos andar ya esa misma. Tena da ya esa sella y un UPI. Por eso solemos decir, ¿verdad?, que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. O no hay peor sordo que aquel que no quiere oír lo que se dice. Entonces preferimos cambiar canal, preferimos callarnos, preferimos entonces no hacer caso, etc. Entonces, queridos hermanos, esta fuerza renovadora de Jesús que se nos viene aquí es lo que deshace todo remiendo. Entonces, en este caso no podemos hacer otra cosa que cambiar nuestra mentalidad. No podemos hacer otra cosa que mirarnos interiormente y decir, bueno, Señor, queremos hacer algo nuevo. Queremos ponernos verdaderamente en tus manos para hacer que esta estructura que fuimos creando nosotros pueda cambiar. Hay que desestructurar todo y hay que traer la novedad de vida. Y esa novedad de vida es la presencia del Señor. Que así sea. Que así sea.